Hola, soy Vladimir Acosta y esta es La Otra Mirada. Nos encontramos en Caracas, en la casa natal del libertador Simón Bolívar, y hoy vamos a terminar nuestra otra mirada al problema de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, que hemos venido examinando en 3 programas anteriores. En este vamos a terminar justamente examinando los casos de Colombia y de Venezuela. Y vamos a empezar con el caso de Colombia. Colombia fue, junto con México, el país que más logró en cuanto a separación de Estado e Iglesia y a restringir el peso y el poder de la Iglesia Católica sobre toda la sociedad. Pero fue también el país que más rápidamente perdió lo logrado en apenas unas pocas décadas. La Iglesia Católica en Colombia, igual que en todos los países de América Latina, en la época colonial tenía un enorme poder, un poder inmenso, tanto en lo espiritual, es decir, en lo religioso, como en lo material. Riqueza en materia de tierras urbanas, tierras rurales, haciendas, conventos, etc. Tenía un poder enorme. La independencia trató de restringir un poco ese poder, sin llegar a separar exactamente Iglesia del Estado, por lo menos restringir un poco el poder de la Iglesia, y una de las cosas que hizo fue tratar de ir imponiendo la educación laica, otro tipo de educación no necesariamente dependiente de la Iglesia. Pero fue muy poco lo que la independencia logró en ese terreno, y particularmente después de producirse la disolución de la Gran Colombia, la Nueva Granada, que fue el nombre que adoptó Colombia después de esa separación de 1830, fue dirigida por los conservadores. Y los conservadores se apoyaron fundamentalmente en los terratenientes y en la Iglesia, de tal manera que ahí hubo pocos avances en ese terreno, o no hubo ninguno. Incluso en Colombia estalla en 1840 una guerra en la zona sur, en la zona más católica, más atrasada, que es la de Pasto, que se llamó la Guerra de los Supremos y que fue una guerra con componentes religiosos. Es en 1849 cuando, en medio de una situación conflictiva, se produce la llegada al poder, ganando unas elecciones, de los liberales. Y estos liberales son liberales radicales. Y una de las cosas que van a hacer esos liberales radicales que quieren refundar la República es justamente establecer criterios claros de separación entre la Iglesia y el Estado, y criterios claros que signifiquen que la Iglesia sea sujeta al poder estatal, en cierta forma pues al poder de toda la sociedad. En medio de esos conflictos, esos liberales van a aprobar 2 constituciones fundamentales. La Constitución de 1853, que se va a aprobar al final del gobierno de José Hilario López, y la Constitución aún más radical de 1863, que va a ser aprobada bajo el dominio de Mosquera, Tomás Cipriano de Mosquera, en 1863, y que es conocida como la Constitución de Río Negro. Esas 2 constituciones marcaron una pauta en separación de Iglesia y Estado y en sujeción de la Iglesia a la sociedad y concretamente al Estado. La Constitución de 1853, aunque empieza hablando en el nombre de Dios, legislador del universo, que implica ya de alguna manera meter a Dios otra vez en la política al comenzar la Constitución, esa Constitución establece claramente separación de Iglesia y Estado, libertad religiosa, libertad de enseñanza, elimina el fuero religioso, elimina los diezmos y los censos que cobraba la Iglesia Católica por la actividad agrícola, establece el registro civil de nacimientos, de matrimonios, de defunciones, y establece la elección de los párrocos por los propios fieles, es decir, una democratización de la propia Iglesia. La Constitución de 1863, en medio de todos esos conflictos que han llenado esos años, conflictos entre liberales y conservadores, guerras civiles, repúblicas de artesanos y todo lo demás, esa Constitución es, por cierto, la única o quizá una de las poquísimas constituciones que, en lugar de empezar en nombre de Dios, empieza en nombre del pueblo soberano y excluye a Dios de cualquier definición constitucional. Esa Constitución restablece o ratifica justamente todos los logros obtenidos con la Constitución de 1853, pero agrega algo que es fundamental también, que es la desamortización de los bienes de la Iglesia. Es decir, esa Constitución autoriza que se ponga a circular los bienes, quiere decir, las enormes riquezas materiales de la Iglesia Católica que afectaban a la agricultura, que afectaban la circulación de riqueza, porque ella la controlaba y la monopolizaba, es decir, lo que tiene que ver con haciendas, con conventos, con tierras urbanas, con tierras rurales.
Es más, unos años antes, en 1861, se había producido la expulsión de las congregaciones religiosas. La Iglesia reaccionó como siempre, reaccionó apoyando las causas más derechistas, más retrógradas, tratando de movilizar no solo a los conservadores, sino a sectores sociales, campesinos, a grupos femeninos, utilizando banderas religiosas y todo lo demás, pero no estuvo en capacidad en esos años de provocar, como sí lo pudo hacer en México, una guerra religiosa. Fue un conflicto más bien sordo que se reiteraba en determinadas circunstancias, pero que no llegó a convertirse en una auténtica guerra religiosa. Allí lo que se produjo fue fundamentalmente un desgaste de los liberales. Los liberales habían establecido un sistema presidencial de 2 años, los liberales establecieron unas libertades individuales excesivas. Los liberales le dieron un predominio a las provincias a tal extremo, de tal manera que el Estado se disolvió, el Estado colombiano en sus manos, y ese desgaste de los liberales fue justamente lo que permitió que a comienzos de los años 80 se produjera un triunfo